Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN, con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz. Hoy con un contenido muy interesante. Quiero que se suscriban a nuestro canal de YouTube Visión RDN. También van a escuchar este podcast en Spotify. Nos pueden buscar como Visión RDN. Hoy tenemos un conversatorio muy interesante con Néstor Junior Díaz, quien es teólogo, es filósofo, historiador, conferencista, embajador duartiano, también maneja los temas a grosso modo político y es fundador del Instituto FDL. Con él vamos a conversar, ya hicimos la introducción, pero aprovechamos y lo saludamos. ¿Cómo estás, Un Néstor? saludo cordial y afectuoso para ti y para todos los que están aprovechando esta plataforma para interesarse en los análisis y comentarios que realizaremos en este conversatorio. Sí, Néstor, hay un tema muy interesante que está literalmente en el tapete en las redes sociales. Es un tema muy controversial porque ha dividido ideología en varios países del mundo y es el tema de las tres causales. Nosotros vimos en días pasados un debate que tuvo un analista político internacional, quien es Agustín Laje, con José Laluz. Nosotros vimos un debate que fue muy famoso. Vimos también una participación de Noam Chomsky en un canal o en un programa hermano. Entonces, a mí me gustaría partir con lo siguiente, hacer la siguiente pregunta, Néstor. ¿Qué usted opina de las causales y qué punto de vista tiene de ambos, de Noam Chomsky en este tema y de Agustín Laje? Ok. Bueno, en primera instancia, mi opinión particular sobre las tres causales es la siguiente. Entiendo que las tres causales son propuestas jurídicas que intentan justificar una anomia, puesto que el aborto en sí mismo es una anomia. Para que se entienda, una anomia es un concepto sociológico que se utiliza para referirse a un fenómeno que, en resumidas cuentas, tiende a producir efectos negativos dentro del ámbito social. Creo que el efecto negativo más amplio que genera la despenalización del aborto como tal es la aprobación no solo del genocidio de infantes, sino la implantación de lo que es una cultura de muerte o la aprobación de una cultura de muerte que incluirá una serie de medidas, aparte del aborto, como la despenalización de la eutanasia y también otros tópicos que tenían mucho que ver con ese ámbito. Entonces, para mí, en mi opinión particular, las tres causales se convierten más que todo en un argumento jurídico para justificar una nómina. Sí. Y en cuanto a las Ahora bien, posiciones, ajá, estamos en tiempo real aquí en Visión RDN. Tenemos en línea al teólogo Néstor Díaz. Néstor, ¿estás en línea? Néstor, sí, estoy aquí. Lo que pasa fue que parece que alguien entró una llamada, así que voy inmediatamente a conectarme. sí, correcto. Puede ir hablando y definiendo Sí, la pregunta. ya estoy aquí. Sí, Excúseme. sí, no, no Pues importa. bien, como iba indicando, las tres causales se convierten en una propuesta jurídica para justificar lo que en sí mismo es el genocidio de infantes, puesto que las mismas tienen que sostenerse para que no se consideren genocidio en dos bases literales. La primera base es la idea de que la mujer tiene derecho sobre su propio cuerpo y la segunda tiene que ver con la noción de que el feto no es humano. ¿Qué sucede? Que desde el ámbito de las ciencias, especialmente la genética y sobre todo la genética cromosómica, enfocada en el análisis cromosómico, Sí, correcto, estamos en vivo. sí, No, no importa, no importa, porque contemplada. son cosas que ocurren. Sí, te pido disculpas. Lo que pasa es que parece que hay una reunión de Juventud del PERI, me han estado llamando, pero yo me comunico después que terminemos nuestra entrevista. Te pido toda Claro. la disculpa del mundo y voy entonces a proseguir con la presentación de nuestro diálogo. Como dije, las tres causales deben sostenerse sobre dos lineamientos.
el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y el feto no es humano. El segundo pilar ya no se sostiene desde el ámbito de la genética molecular, de la biología cromosómica y más que cualquier otra cosa sobre el mismo planteamiento directo de lo que se entiende en términos filosóficos por persona. Tanto la filosofía como las ciencias fácticas que se encargan en estudiar el desarrollo del embrión están de acuerdo en sostener que hay vida y vida humana en el momento de la fecundación. Decir que hay todavía dudas en la comunidad científica respecto a ese punto es ignorar realmente lo que la comunidad científica indica al respecto. Y se ignora no porque se tenga un aval científico que respalde, sino más bien porque se posee un discurso ideológico que se transmite a las mentes más vulnerables, que en este caso son los entes no pensantes, para que simplemente repitan una información que pareciera defender los derechos de una persona, pero que realmente lo que intenta es justificar un negocio multimillonario como es el negocio del aborto. Entonces, desde esa perspectiva, yo considero que las tres causales son simplemente excusas jurídicas. Digo excusas porque al final de cuentas, la real base sobre la cual se sostienen los argumentos proabortistas no tiene nada que ver con el argumento médico de si hay peligro en la vida de la madre o si el feto viene con malformaciones congénitas o el argumento anecdótico de la violación y el incesto. No tiene nada que ver con eso, porque todos estos proabortistas, cuando hablan, están utilizando el argumento de que la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo. Por lo tanto, si la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ella podría abortar aunque no haya sido violada, aunque no haya caído en incesto, aunque el feto no tenga malformaciones congénitas y aunque no peligre su vida. Así que las tres causales son una ficción jurídica para abrir la puerta a un fenómeno que después se aplicará sin ningún tipo de parámetros y sin ningún tipo de barreras. Y esto es algo que hay que tenerlo en consideración. Muchos hablan de desinformación, especialmente los abanderados de los grupos proabortistas, hablan de que sobre las tres causales se tiene mucha desinformación y que los hombres no deberían opinar. Bueno, a eso nosotros les respondemos diciendo, primero, hay mucha desinformación por parte de los que defienden las tres causales. Por ejemplo, la causal número 2, la que dice que hay que abortar o se justifica el aborto si hay malformaciones del feto o que el feto viene con algún tipo de anomalía. Hoy se sabe que la ciencia médica ha avanzado hasta el punto tal de que se hacen operaciones intrauterinas, que se puede incluso operar al embrión para corregir el defecto que el embrión está gestando. De forma que la ciencia médica logra avanzar hasta desarrollar este tipo de operaciones delicadas. Los proabortistas no te mencionan eso, esconden, quizás por ignorancia o quizás por malicia, que existe tal cosa como las operaciones intrauterinas y lo hacen porque el desarrollo de las operaciones intrauterinas echa al traste con la causal número 2. A eso le podríamos agregar los defectos internos que tienen las causales, por ejemplo, la causal número 3, que supone que toda violación es incesto y que todo incesto es violación cuando eso se sabe que no es cierto. De hecho, la causal número 3 debería ser segmentada en otras dos y obviamente eso no se hace porque obviamente existe una ignorancia semántica dentro de las causales. Y eso nos lleva entonces a una conclusión definitiva que les puse en un documento que se llama El aborto, tres causales para justificar el genocidio de infantes. En ese artículo yo señalo, y con fuente documentada, de que anteriormente se defendían 5 causales. Pero de esas 5 causales, 2 tenían errores epistemológicos. Y la epistemología en los errores de esas 2 causales hizo que los mismos grupos proabortistas las anulasen de su discurso y entonces favoreciesen las otras 3.
una de las dos causales olvidadas es la que decía que se justificaba el aborto si el nivel socioeconómico de la persona era bajo. Pero claro, esa causal suponía que los pobres no merecían vivir. Por lo tanto, algo como eso no podía justificarse dentro de grupos que se sustentan en clases y en estratos humildes para justificar el aborto. Así que desde esa perspectiva se anuló del discurso oficial. Ahora, si se pudieron anular del discurso oficial dos causales que se suponía eran erróneas, ¿qué nos asegura a nosotros que las otras tres que se preservaron no lo sean? Y ese sería en ese tópico mi opinión. Claro, no he dado todos los detalles, pero sí es la opinión que tengo en ese sentido. Sí, Ahora, con respecto a tu segunda cuestionante de mi opinión sobre lo que suponía Chomsky y mi opinión sobre el debate, obviamente, lo que entiendo con Chomsky es que en primera instancia Noam Chomsky ya ha sido eh, calificado como hipócrita por un sinnúmero de intelectuales que están a la misma altura de su pensamiento. Hipócrita por sus apreciaciones políticas. Y creo que esta hipocresía se observó en este comunicado, puesto que Noam Chomsky en primera instancia es un militante ateo. Y no solamente ateo, Noam Chomsky es anarcosindicalista. Por lo tanto, Noam Chomsky está muy afiliado a esta extrema izquierda radical que sostiene que la iglesia y el Estado deben estar totalmente separados. Es un amplio defensor del Estado laico. ¿Qué pasa? Que Noam Chomsky dirige su misiva epistolar a un arzobispo, pidiendo al arzobispo que cambie la perspectiva que tiene sobre el aborto para que al adoptar la perspectiva abortista pueda en este caso incidir sobre el Estado para que el Estado también cambie esa perspectiva, puesto que las tres causales y todo el argumento proabortista no ha sido impedido por el discurso religioso, sino por un artículo constitucional. Así que es un debate constitucional y jurídico, no es un debate teológico. Que lo incluya es una cosa, pero lo que realmente detiene la agenda proabortista es la Constitución de la República Dominicana. Y aquí vemos a un pensador, un intelectual, hombre, estadounidense, que afirma, sostiene y dice que el Estado y la Iglesia deben estar separados, pero que al mismo tiempo, contradiciendo su propio discurso, emite una relación epistolar a un arzobispo, a un representante de la Iglesia Católica, para que intervenga en el Estado con tal de que se cambie un texto constitucional que impide el progreso de las agendas abortistas. Creo que no hay una cosa más hipócrita en este sentido que este aspecto. Creo que también nosotros lo podríamos mencionar por el hecho de que Chomsky en toda la relación epistolar maneja una serie de datos falsos, de datos falaces, suponer que la maternidad está impuesta por el ámbito jurídico y no por lo biológico, afirmar en este caso que la defensa de las tres causales no es necesariamente puerta abierta para la aprobación del aborto, y creer y suponer en este caso que si la iglesia no adopta una visión más abierta sobre el tema de las tres causales, entonces en ese caso lo que tendrá es una cultura de jóvenes que se van a desligar de la iglesia lentamente para poder hacerse partícipes de una cultura materialista en la cual puedan ser sujetos de su propia historia, y estoy citando textualmente. Ese tipo de ideas falaces unidas a la generalización apresurada que comete cuando supone que todas las mujeres apoyan la agenda proabortista, demuestra que lo que hizo Noam Chomsky fue repetir un discurso ideológico que no se sostiene con bases científicas. Y hablo de ciencias en el término de la embriología, la biología, la genética cromosómica, que señalan que el feto ya es un ser humano en potencia. Entonces, ese sería en ese toque. Y finalizo con la indicación final en torno a la idea de que el hombre no puede opinar sobre este tema, que creo, y esto es algo con el que corroboran muchos de los analistas, es una especie de crear una palabra mordaza, o en este caso una sentencia mordaza,
que impida a las personas opinar sobre ese tema. ¿Y por qué? Porque estos individuos, es decir, los defensores de la agenda proabortista, tienden a ser sujetos que no utilizan argumentos verdaderamente sólidos. Sus argumentos son muy planos y tienden a colapsar. Y se encuentran con una serie de intelectuales que sí dan una opinión certera sobre el tema, y ellos lo que hacen es ridiculizarlos por el hecho de que son hombres. Y aquí entonces uno antepone ante ese argumento la siguiente pregunta: ¿desde cuándo la libertad de expresión tiene género? Y segundo, ¿acaso la responsabilidad del niño no está segmentada entre el padre y la madre? ¿No se supone que si hay un divorcio, el niño queda a cargo de la madre, mientras que el padre tiene que responsabilizarse de su manutención porque es mitad y mitad? Entonces, si hay un compromiso social y jurídico con la paternidad responsable del hombre, ¿por qué el hombre no podría opinar en un debate como este? Quienes suponen que el hombre debe callarse porque el cuerpo es de la mujer, no solamente ignoran el hecho de que el feto ya es una persona diferenciada de su madre desde la fecundación, sino que también caen en la ridiculez de sostener la idea de que el hombre no es responsable de un embarazo. Con esto, ellos están incurriendo en una peligrosa medida, están asumiendo una idea que es criticable desde todos los ámbitos y que ya fue sorprendentemente bien vislumbrada por la organización CJ Thomas Moro en el 2010, cuando analizando el tema de las tres causales en España, dijo que las tres causales fomentan la paternidad irresponsable del varón. Y en cuanto al tema de Agustín Laje, Respecto al coincide con él o cómo lo ve? Creo que Agustín Laje ha sido una voz muy importante a la hora de atender y de analizar la problemática a la cual estamos haciendo referencia. No es la única voz, no es la mejor voz tampoco. Creo que en Estados Unidos, en el ámbito anglosajón, figuras como Jordan Peterson o Ben Shapiro han hecho un excelente trabajo a la hora de poder analizar las falacias internas y la crisis epistémica que posee la defensa proabortista. Pero también en el ámbito latinoamericano, nosotros tenemos a personajes de la talla de César Vidal, que hizo un excelente trabajo de investigación sobre el tema del aborto, que por cierto lo tengo aquí en mi biblioteca, Un Mundo que Cambia, un excelente libro, donde dedica uno de sus capítulos al tema del aborto y las tres causales. Pero también lo han hecho figuras de la talla de políticos en Sudamérica, como es el caso del señor Cast, que hizo un trabajo genial sobre el tema. Y en Argentina, Laje no es el único. Está también Nicolás Márquez, está Emanuel Danan, poco más bohemio, pero haciendo un excelente trabajo desde las redes. Y está también Javier Milei, que es un economista que también opinó sobre el tema y que tenía muy buenos argumentos para desmontar los discursos proabortistas. Y cómo no, mujeres del calibre de Chinda Brandolino, que es ella trabaja dentro de lo que es el trabajo forense de la recogida de cadáveres. Ella es una experta en ese tema. Y también estaba una enfermera y líder comunitaria como Lupe Batallán. Realmente hicieron un excelente trabajo, aunque lamentablemente su trabajo en Argentina no funcionó o fracasó en el año pasado por causa de la pandemia, porque ellos hicieron un trabajo de concientización en los años anteriores, logrando que se retrasara el tema de las tres causales. Pero la pandemia hizo que la gente se recluyera, que no salieran a hacer marchas, y al no salir a hacer marchas, entonces el Congreso pudo hacer lo que hizo, presionado por las agendas internacionales, por una crisis de deuda externa que tenía, en la que se le debía dinero a esos organismos internacionales. Y cómo no, el último factor
que no debe olvidarse es el hecho de que se prohibió que durante las sesiones del Congreso se publicitasen o se colocasen en el Congreso videos de abortos filmados en tiempo real. Porque cuando vemos los videos de aborto filmados en tiempo real, es imposible seguir defendiendo ese discurso. De ahí que esta expresión tan castiza de uno de mis estudiantes es intensamente conmovedora y real en términos aterradores. El aborto es el único producto que se vende sin mostrarse. Para tú poder ver un video de aborto en tiempo real, no lo busques en YouTube porque están todos censurados. Tendrías que irte a la web profunda para poder ver un video filmado de aborto en tiempo real. Y los que sí aparecen en YouTube, por experiencia lo digo, durante mi investigación, en el momento que estaba haciendo el artículo, no se pueden compartir por ningún medio. Entonces están censurados en el sentido de que puedes verlo, pero no los puedes compartir. Y es difícil de encontrarlos. Así que en ese sentido, creo que el aborto se pudo ganar, o la agenda proabortista ganó en Argentina porque no se presentaron videos de aborto filmados en tiempo real durante las sesiones del Congreso. Sí, ya en este minuto, antes de ir a la pausa, yo quiero que usted me hable y diga cuál es su perspectiva, si realmente, con esto que es muy importante, realmente hay organizaciones internacionales que promueven esa agenda Por de supuesto la que sí. causal. Es fácil ubicarlo, puesto que tú simplemente debes analizar quiénes son los que financian a estos grupos. Estos grupos no trabajan por amor al arte. No te voy a decir, ni voy a caer en la generalización apresurada que sí comete Chomsky, de suponer de que todos los defensores proabortistas están financiados, pero los principales están patrocinados y se sabe que hay multinacionales proabortistas como Planned Parenthood que inyectan millones y millones de dólares a los países latinoamericanos para que aprueben la temática abortista, y principalmente nuestro país recibe ese dinero. Y obviamente estas agendas globalistas, o en este caso, estas agendas proabortistas, lo que tratan es de lograr crear una plataforma jurídica que justifique el aborto, porque simplemente el aborto es un jugoso negocio. Estamos ante un hito histórico. Si en los 80 el hito histórico comenzó a ser el auge del narcotráfico para el desarrollo de un narcoestado, de narcoestados, de narcopolíticas y de narcoterrorismo, ahora nosotros estamos viendo el desarrollo de un sistema que es criminal en sí mismo, pero que lo que está buscando es apoyo estatal para poder colocar clínicas en todos los rincones del planeta de donde se sacan jugosas cantidades. Esa es la razón de por qué tanto financiamiento. Y por supuesto que esto ya no es un mito ni es una información que esté velada por los austeros ropajes de las teorías conspiranoicas. Por supuesto que no. Sí, vamos a ir a una pausa y regresamos con este interesante conversatorio con el teólogo Néstor Díaz. Quédense en línea para que no se lo pierdan. Vamos a una pausa.